Con un cordial saludo para los y las colegas que han tenido la gentileza de vincularse y conectarse con nosotros, vamos a iniciar el foro La educación en tiempos de pandemia, el enorme desafío. Como introducción a este foro, quiero comentarles que el comité organizador señaló como uno de los elementos importantes de nuestro congreso virtual en este año un alto nivel de pertinencia con las situaciones que hemos debido afrontar en los últimos meses producidas por la pandemia que todos padecemos. Sin descuidar múltiples áreas del conocimiento en la pediatría, tenemos claro que esta pertinencia es necesaria porque nos va a aportar una serie de elementos que nos permitan un afrontamiento asertivo para nuestros pacientes y para nosotros mismos. Quiero señalar de mi parte como coordinador del foro como referente importante que contextualiza mucha parte de lo que aquí vamos a analizar, una reflexión de Rudolf Virchow, un distinguido anatomopatólogo alemán de la segunda mitad del siglo XIX, quien afirmó, comillas, una epidemia es un fenómeno social que conlleva algunos aspectos médicos. Yo creo que este énfasis es absolutamente determinante para todos nosotros, habida cuenta de que lo social tiene una preponderancia inmensa en todos los aconteceres que hemos vivido en los últimos meses. Este nuevo momento social, inducido por la pandemia, nos ha enseñado que tenemos que vivir de una manera diferente, trabajar diferente y educar diferente. Para algunos expertos, situaciones que hemos vivido en los últimos meses, como el confinamiento, tan necesario en las primeras etapas del proceso, dicen los expertos que este confinamiento se ha constituido en uno de los experimentos psicológicos más grandes y más trascendentes de nuestro tiempo. Nunca ha sido fácil ser niño a lo largo de la historia y durante la pandemia, como lo veremos, mucho menos lo ha sido. Son múltiples y muy variadas las afectaciones que han padecido nuestros niños, niñas y adolescentes durante esta pandemia. Se ha producido una notable vulneración de los derechos de la niñez, asociada, por ejemplo, con la pérdida de vínculos importantes, con el hecho de que los protocolos de afrontamiento de la pandemia han sido diseñados en su mayoría en clave adulta y que se han presentado limitaciones importantes al diario vivir de los niños, como el juego libre y una serie de aprestamientos sociales a los que estaban plenamente acostumbrados. Todo ello ha ocurrido en un contexto altamente preocupante de invisibilización de la niñez. Hecho este que viene de muy atrás, pero que se ha potencializado de una manera importante durante la pandemia, impulsado, entre otras cosas, por las características clínicas de la infección por coronavirus en la edad pediátrica, que dada su incidencia relativamente benigna cuando la infección se produce, el protagonismo fundamental lo han tenido otras edades del vivir, como la adultez mayor y la misma adultez. En este contexto, en el foro que sigue a continuación, analizaremos una de las situaciones más tensionantes
que se han afrontado durante la pandemia, relacionada con la educación de los niños, niñas y adolescentes, y para ello hemos invitado a un muy selecto grupo de profesionales y líderes de diferentes áreas del conocimiento, quienes desde su mirada académica y social nos van a aportar muchos elementos de análisis alrededor de esta importante y trascendente temática. La dinámica que proponemos para la realización del foro consiste en que cada uno de los líderes y académicos invitados hará una intervención de 15 minutos desde su óptica conceptual, y al final de las 4 intervenciones plantearemos algunos tópicos y algunas tensiones que hemos recogido de colegas y de padres de familia relacionadas con la temática, que contribuyan con la intervención de nuestros ponentes a que se aclaren y a que se puedan aportar elementos para el asertivo afrontamiento de la situación que vivimos. Es así entonces como voy a describirles de una manera muy breve el currículo de las 4 personalidades que nos acompañarán en esta mañana. En primer lugar, estará el profesor Francisco Cajiao. El profesor Cajiao es licenciado en Filosofía de la Universidad Javeriana y tiene un magíster en Economía de la Universidad de los Andes. Durante más de 25 años ha trabajado como maestro tanto en la escuela primaria y secundaria como en el ámbito universitario, donde ha sido rector de la Universidad Distrital de Bogotá y de la Universidad Pedagógica Nacional. Fue director del Departamento Administrativo de Bienestar Social en Bogotá y ha sido consultor de Naciones Unidas en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Roma y Mozambique. Por último, ha sido consultor de la UNESCO en Perú y en otros países del área andina. Es además columnista habitual y muy leído por todos nosotros en el diario El Tiempo. Posterior al doctor Francisco Cajiao, la intervención estará a cargo del doctor Jorge Eslava, médico especialista en neurología clínica de la Universidad del Rosario y especialista en neurología de niños del sistema DIF de México. Es el fundador y actual director del Instituto Colombiano de Neurociencias de Bogotá y se desempeñó además como presidente de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología y como docente universitario por más de 30 años en las áreas de neurología, neuropediatría, neuropsicología y rehabilitación. Es además autor de varios libros, entre ellos Entre el amor y los límites, Los trastornos del aprendizaje, perspectivas neuropsicológicas, y un bellísimo libro muy de la puericultura, tan cercana a nuestros afectos, titulado Los abuelos están de regreso en la crianza. La tercera intervención estará a cargo del doctor Álvaro Posada, pediatra y puericultor, hematoncólogo infantil, profesor titular jubilado de la Universidad de Antioquia, cofundador del grupo de puericultura de la misma universidad hace 32 años, tiempo de trabajo activo en estas áreas apasionantes de la crianza. Coautor también de varios libros, entre los que queremos destacar El niño sano, Puericultura, el arte de la crianza y Fundamentos de pediatría. La última intervención estará a cargo de la doctora Marcela Fama, quien es médico de la Universidad del Norte, pediatra de la Universidad CES, especialista en gerencia de la calidad y auditoría médica. Trabaja actualmente en el Hospital Departamental San Juan de Dios del Quindío en Armenia y es docente de pediatría en la Universidad del Quindío,
y en la Universidad Alexander von Humboldt. Actualmente la doctora Fama es la presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Con esta distinguidísima nómina, a quienes les agradecemos de corazón su presencia en este congreso, vamos entonces a iniciar con la primera intervención a cargo del profesor Francisco Cajiao. Muy buenos días para todos los asistentes a este congreso. Un agradecimiento muy grande por la invitación y un saludo muy especial a mis colegas de panel. Dado que la temática de este panel es la educación durante la pandemia, pues creo que me toca poner los puntos como centrales de lo que ha sucedido en este año y medio. Siempre los profesores escolares empezamos por un repaso y el primer punto del repaso es que en marzo del año pasado, de un día para otro cerraron los colegios y ese cierre de los colegios vino inmediatamente seguido por dos cosas. Por un lado, una discusión que no fue muy extensa inicialmente sobre la prevalencia de derechos. Era el derecho a la vida o el derecho a la educación. Y naturalmente el país optó por el derecho a la vida y se dio por sentado que la escuela era un sitio donde la vida estaba en riesgo, donde los niños se iban a morir y si no se morían los niños, matarían a sus abuelos o a sus padres o a todos los que se encontraran con ellos. Y esto realmente fue una estrategia de pánico que yo creo que fue muy efectiva para la primera etapa de confinamiento de la pandemia y naturalmente nadie quiere que se le mueran los hijos, de manera que este temor invadió de una manera muy rápida pero muy impactante la conciencia de los adultos, tanto de las familias como de los maestros. Con el paso de los días, digamos ya hacia mayo del año pasado, ya en algunos países europeos, esta discusión se hizo más interesante y dijeron, no, un momento, desde luego hay que proteger la salud y desde luego hay unos riesgos de salud, pero también hay unos riesgos asociados a la ausencia permanente de educación presencial, de escuelas abiertas. Y de ahí que países como Francia, que tomó la iniciativa primera, y posteriormente pues España, muchos estados de los Estados Unidos, Canadá, en fin, empezaron a reabrir los colegios con unos protocolos de seguridad básicos desde el inicio. Entonces, el primer falso dilema que se planteó fue o nos educamos o nos morimos. ¿Qué escogemos? Y no había que escoger. Había que calibrar los riesgos de ir a la escuela frente a los riesgos de no ir a la escuela. Los riesgos de ir a la escuela, por supuesto, estaban sobre el virus del COVID-19, pero los de no ir a la escuela estaban sobre toda otra cantidad de riesgos, no solamente físicos y biológicos, sino psicosociales. La falta de escolaridad aumenta tremendamente los riesgos de indigencia en los niños de niveles más pobres, de vagancia, de maltrato, de explotación. Y luego también empiezan a aparecer cosas muy graves relacionadas con la salud mental que seguramente ahora veremos. Entonces, mientras en la gran parte del mundo que había vivido esto, sobre todo en los países más desarrollados, se reincorporaron muy rápidamente a las escuelas y terminaron siendo los sitios de protección de la infancia. En Colombia todavía no hemos logrado eso y todavía existe una resistencia que hay que reconocer
muy grande a regresar a la escolaridad. ¿Cuáles son los factores por los cuales todavía hay dudas de regreso al colegio? En primer lugar, pues una ignorancia generalizada y persistente alrededor de la información sobre los verdaderos riesgos de la pandemia. Es muy interesante cómo las organizaciones del magisterio, los líderes sindicales, hace 2 meses estaban diciendo que no aceptarían el regreso a las aulas hasta que sus asesores científicos o el saber científico, que nadie sabe a cuál se referían, no informara que no había ningún riesgo. Posteriormente vino el paro y sus asesores científicos parece que les informaron que el paro no los afectaba y no tenía nada que ver con el virus. No lo estoy diciendo con sarcasmo, sino porque hubo una declaración expresa del presidente de FECODE en ese momento, diciendo que no, que las marchas y las manifestaciones no tenían nada que ver porque ellos iban con protocolos de bioseguridad. El segundo problema que ha impedido el regreso rápido a la presencialidad, es decir, a la educación, es el desconocimiento de las necesidades infantiles, de los procesos de desarrollo y de la importancia de la escuela para el bienestar general, incluyendo, en primer lugar, el de las madres, que tienen que estar al cuidado de los niños y que les ha impedido desarrollar actividades laborales, que les ha generado sobrecarga en las actividades domésticas, etcétera. Y este desconocimiento general de las necesidades infantiles ha sido muy común, es decir, muy pocas organizaciones se manifestaron a lo largo de todo el año pasado. Es decir, hay que contar con los dedos de la mano quienes estuvieron insistiendo en esto, pero digamos la institucionalidad nacional muy poco mencionó estos temas. Por otro lado, ha habido evidentes problemas de operación y gestión del sistema educativo y una ausencia de la institucionalidad del Estado. El Ministerio de Educación Nacional sacó en junio del año pasado, muy temprano, esto hay que reconocer que lo hicieron muy temprano, mucho antes que todos los demás países latinoamericanos, unas directivas para volver a la presencialidad con alternancia. Pero en esa directiva incluían todos los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud en ese momento, y esos protocolos, que eran más de 40, si mal no estoy, lo que decían en resumen era: si ustedes quieren regresar algún día a la escolaridad normal, habrá que esperar que este país se desarrolle al nivel de Noruega. Es decir, no solamente eran imposibles de cumplir para regresar pronto en medio de la pandemia, sino que siguen siendo imposibles de cumplir para regresar nunca a la escuela. Este es un tema muy importante que tiene que ver con algo que planteó el doctor Gómez en su presentación, y es que se hicieron con criterios de mundo adulto, se hicieron con criterios de manejo de multitudes, ignorando totalmente la capacidad de disciplina que tienen los niños y que no tenemos los adultos, e ignorando la capacidad de protección que tiene la escuela cuando se manejan las cosas de una manera razonable. Estos protocolos, desde luego, se han rebajado con el curso del tiempo, pero en cambio ya los maestros quieren seguir exigiendo los primeros, o por lo menos una buena parte de los primeros. Pero también hay que decir que el Ministerio de Educación, que hizo unos giros importantes desde el año pasado a las entidades territoriales, muchas de ellas no han hecho las inversiones necesarias, que sí hay unas necesarias. Hay muchas escuelas que no tienen agua de ninguna especie. Digamos, en el tire y afloje sobre las condiciones, pues el magisterio estaba pidiendo agua potable, pero por lo menos que haya agua, sí pareciera que es necesario, y no porque haya pandemia, sino para evitar otras pandemias. Es muy importante mostrar cómo las condiciones básicas de saneamiento ambiental de las escuelas en este país
realmente no se cumplen, y hay un silencio muy grande de la mayor parte de la sociedad alrededor de esto. De verdad, el Ministerio de Salud y las autoridades de salud no hacen nunca escándalos alrededor de las restricciones que hay en la infraestructura escolar en el país, y esto a mí me parece por lo menos una omisión muy grande. Finalmente, el Ministerio de Educación no ha exhibido hasta ahora, lo ha hecho ayer, anoche, pero no ha exhibido autoridad efectiva para decir hay que volver a las clases, ya es tiempo, porque siempre ha estado condicionado a la voluntariedad, el que quiera, los papás son los responsables, pero si usted no se siente con ánimo, no vuelva, y esto ha sido bastante desastroso. El otro punto que yo quería compartir con ustedes, que es de la más grande preocupación, y ya también lo mencionó el doctor Juan Fernando, es el desconocimiento tremendo de la infancia, pero no solamente su desconocimiento, sino la ignorancia alrededor de lo que es y la negación de la infancia. Lo más preocupante es la trivialización de la necesidad de los niños y los adolescentes. Esto de que necesitan verse con los amiguitos, pues sí, sí se puede. En fin, ahí vemos, pero no como una necesidad vital tan importante como comer. Para los niños es fundamental. El niño se desarrolla, aprende, madura en la convivencia con otros niños, no con los papás, con otros niños. Por eso se inventó la escuela y por eso la escuela se convirtió en el fundamento del derecho universal a la educación. Derecho fundamental. Derecho fundamental a la educación no es el derecho a tener un computador ni una tableta. Es el derecho a estar con otros niños en igualdad de condiciones para acceder a los bienes de la cultura en democracia. Esto no es un tema de mandar información. La educación no es un suministro de información a domicilio. Y esto es lo que ha ocurrido, con un segundo desconocimiento muy grande que abre unas ventanas enormes a la investigación en psicología, en neuropediatría, etcétera, etcétera, y era el convencimiento de que a través de pantallas podíamos educar niños de 3, 4, 3 años, 2 años, 5 años, 9 años, 11 años, y resulta que lo que se ha demostrado es que no soportan un día más de pantallas, es que no quieren, y es que eso no les representa un proceso formativo, porque una cosa es un proceso informativo, que lo pueden adquirir y lo tienen mucho más desarrollado que los adultos que les enseñan, sino el proceso formativo que solo se da en la alteridad con los otros y en la convivencia con los otros, aprender a respetar reglas, aprender pautas de disciplina social, aprender afectos, aprender a resolver conflictos. No se puede hacer desde una pantalla de computador, donde si hay un conflicto, lo que yo puedo hacer más fácilmente es apagar la cámara y el micrófono o del todo apagar el computador. Entonces, ahí no se da eso y esto es un daño muy fuerte, no solamente para el individuo, sino para la sociedad en su conjunto. Entonces, me parece que esto ha sido muy delicado. Y tampoco las familias se han visto involucradas porque las familias terminaron metidas en el miedo perpetuo y entonces las familias tienen muchas dudas, pero además están sometidas al chantaje de los hijos, porque es más fácil si el niño se levantó tarde, decirle eso no te conectes o no vayas al colegio si ya lo abrieron, que exigir esta disciplina de que hay que levantar, que hay que ir al colegio, que hay que presentar los exámenes, etcétera. Se está empezando a dar una relativización muy fuerte de esto. Frente a todo esto, ya para ir redondeando esta presentación inicial, pues no ha habido órganos de control en el país. La Procuraduría no ha dicho una sola palabra sobre una violación permanente y continua del derecho a la educación. No ha dicho nada ninguna de las cortes de justicia destinadas a proteger los derechos humanos. No ha habido declaraciones explícitas
y fuertes de la Presidencia de la República, conminando al regreso a clases. El Ministerio de Educación ha hecho lo posible haciendo buenas recomendaciones, solicitando amablemente el retorno a clases, etcétera, pero dejando siempre que esto dependerá de los papás, como quien dice, vaya a la escuela bajo su propio riesgo. La escuela, todos sabemos que es un lugar peligroso, pero podría ser buena si usted asume el riesgo de que su hijo vaya, lo cual no parece ser un mensaje muy claro. Y desde el Ministerio de Salud, la información que se suministró a lo largo de todo este año y medio ha sido realmente precaria, ha sido pobre y ha sido confusa en relación con la infancia y con sus riesgos de salud, no solamente de la salud asociada al COVID, sino de la salud en general. Entonces yo creo que el tema de la educación ha estado en una situación muy delicada que requerirá una reflexión muy profunda. Yo creo que los médicos y especialmente los médicos pediatras tienen mucho que decirle a la sociedad sobre esto. Lo han hecho. Ha habido comunicados de la Asociación de Pediatría, ha habido comunicados de otras organizaciones médicas relacionadas con esto, de la Academia Nacional de Medicina, pero todas estas manifestaciones no parecen haber tenido la difusión que se requiere para que tengan el mismo impacto que tienen las noticias asociadas al pánico y que se divulgaron durante días y días y días y días en una hora diaria de presentación presidencial. Entonces yo creo que aquí hay un tema muy serio que hay que abordar. Yo dejaría ahí por el momento para cumplir rigurosamente con los tiempos y más tarde de pronto podemos ampliar alguna de estas ideas. Buenos días a todos. Muchas gracias a la Sociedad de Pediatría, a los amigos, a Juan Fernando, a Álvaro, a Marcela y por supuesto a Francisco, y especialmente a todos ustedes. En este asunto del regreso a las aulas o de permanencia en las aulas, se juegan tres factores en esta balanza. Número uno, si a los niños les pasa algo confinados y lejos de las aulas. Número dos, si se infectan, se enferman y se mueren. Y número tres, si son vectores. En febrero y marzo del año pasado, la presunción de todos es que la suma o la intersección de esos tres factores llevaba a una conclusión categórica, y era que a los niños no les pasaba nada encerrados, por un lado, por el otro lado se iban a morir si los sacábamos a la calle, y por el otro lado iban a matar al abuelito, y todo eso entonces llevaba a que los encerraran, y eso fue lo que se hizo. ¿Qué pasó después? Pues que a muy corto andar empezamos a darnos cuenta que esas tres valoraciones de esos elementos eran falsas. Empecemos con la de que no les pasa nada. Esto que ustedes ven acá es el primer reporte que nosotros como Instituto Colombiano de Neurociencias hicimos a mediados de mayo del año pasado, recogiendo la afectación de los niños en el confinamiento, que demostraba ya desde entonces que el 88% de los niños tenían evidencia de compromiso de su salud mental. De entonces para acá han corrido ríos de literatura que no voy a detenerme, por supuesto, por tiempo, pero solamente quiero llamar tu atención a esta búsqueda hecha en PubMed el 6 de abril de este año, que reseña 1,129 resultados cuando el buscador es Mental Health in Children and COVID. Ustedes todos saben que para que un fenómeno cualquiera médico llame la atención para que alguien se dedique a estudiarlo, pues pasa un tiempo. Luego pasa un tiempo mientras ese fenómeno se concreta en un estudio de verdad, luego el trabajo de campo, luego las conclusiones, luego se escribe el artículo y luego hay que tramitar que una revista indexada lo acepte. Ustedes conocen los tiempos. Entonces, dado eso, de esos hechos, que para un año después de iniciado la pandemia hubiese ya 1,129 artículos sobre este tema, este hecho grita
la magnitud de la afectación sobre salud mental que ha tenido el confinamiento por COVID. No me detengo en más, porque ya Francisco hizo una exposición muy amplia de que el confinamiento sí afecta a los niños, que la ausencia de escolaridad sí afecta a los niños, y entonces en vez de llover sobre mojado, prefiero pasar a los otros temas que por supuesto él no aborda, pues porque él no es médico. Entonces, en ese orden de ideas, el primer elemento sobre si los niños se afectan sí o no en el confinamiento, la respuesta es un categórico y abrumador sí, la afectación es enorme. Vamos al segundo señalamiento. Los niños se infectan, se enferman y se mueren. De los tres, ese es el más falaz, sin lugar a dudas. Esta revisión hecha el 28 de mayo del 2021 sobre cifras del Instituto Nacional de Salud muestra una tasa de letalidad por COVID en la infancia de 0,064, de un 1%. Pero esta cifra no es de hoy. Yo le estoy siguiendo la pista a esto desde el 22 de mayo del 2020. Y como ustedes ven en esta columna, esa tasa de letalidad se mantiene todo el tiempo en las mismas cifras, en contraste con las cifras de los adultos y por supuesto con las de los ancianos, que bordean el 16 y el 17% de letalidad. Entonces, ya desde mayo del año pasado, era obvio y era evidente que los niños no se infectan, se enferman y se mueren como asumía la gente. Sin embargo, ese sigue siendo el gran imaginario nacional. Y acaban de decir que las escuelas vuelven. Pues una gran cantidad de niños no van a volver, porque todavía sus padres siguen convencidos que los están mandando al matadero. Y lo que es peor, muchos de esos padres buscan consejo médico y sus médicos les dicen que efectivamente el riesgo es grande. Entonces, la afirmación de que COVID es una cosa terrible para los niños es falsa. Pero nosotros, los médicos, nos ocupamos de avivar ese pánico irracional de la manera más pertinaz posible. Ustedes todos se acuerdan de Kawasaki, ustedes se acuerdan del Guillain-Barré, ustedes se acuerdan de la síndrome inflamatorio pediátrico, ustedes se acuerdan de que una vez tras otra vez la profesión médica es como que se hubiera dedicado con primor a buscar argumentos para mantenerlos confinados, argumentos que se fueron cayendo uno detrás del otro. Pero a pesar de eso, y tal como lo señaló Francisco hace un momento, los padres siguen con el imaginario de que los niños se van a morir, que los vamos a mandar al matadero, y los médicos no hacemos nada suficientemente vigoroso para contradecir esos hechos. Entonces, con esas tasas de letalidad, ¿cómo se compara eso con una gripa común? En Colombia no tenemos un consolidado suficientemente bueno. Entonces me fui al CDC de Atlanta y esta frase sale de ahí. En resumen, en Estados Unidos en un año corriente hay 480 muertes por COVID. Para un año, perdón, por gripa, disculpen. Para un año corriente en Colombia, para el primer año, se habían muerto 170 niños de COVID. Y cuando uno hace la correspondencia por poblaciones y también por facilidades sanitarias entre uno y otro país, resulta que se mueren tantos niños de COVID en Colombia como se mueren niños de gripa en los Estados Unidos. ¿A dónde conduce eso? Conduce a una frase que debiera ser Biblia para todos nosotros frente a nuestros pacientes. ¿Cuál? Que para los niños el COVID es lisa y llanamente una gripa. Así, con toda la boca abierta, con todas las letras, sin consideraciones por lo políticamente correcto. Necesitamos que los médicos seamos capaces de llevarle este mensaje a las familias para que salgan del pánico irracional en el que están. Alguien alguna vez me dijo, ¿y usted es que no ha visto a un niño morir de COVID? Por supuesto que lo he visto y me duele profundamente, pero también he visto morir niños por gripa, como todos hemos visto morir por cualquier cantidad de cosas médicas. ¿Confinamos a los niños de aquí en adelante para toda la vida porque existe la gripa? No, por supuesto que no, pero eso es lo que estamos haciendo con los niños por COVID y en demasiadas ocasiones, duele decirlo, con anuencia o inclusive estimulados por los medios.
Eso debe ser claro. Entonces, el segundo argumento, que se infectan, se enferman y se mueren, no, no es así. Y el tercero, por supuesto, es que son vectores. Y entonces, como dijo alguien muy desafortunada la frase hace un año largo, matan al abuelito, terminan matando al abuelito. ¿Cuál es la validez de esa afirmación? Número uno, claro que son vectores, todos lo sabemos, eso no tiene discusión. Pero entonces las preguntas son, ¿el hecho de ser vector obligatoriamente lleva al confinamiento? Eso ya se hizo con la lepra y con la tisis, ¿se acuerdan? Y todos entendimos que así no era. Bueno, la pregunta es, ¿el hecho de ser vector de COVID obliga al confinamiento? Porque si la respuesta es sí, tendría que confinar a toda la población a perpetuidad, empezando por el aparato sanitario, nosotros los médicos, porque no hay nadie más expuesto al COVID que los médicos, y por lo tanto no hay nadie con más capacidad de ser vector que los médicos. Entonces, ¿los encerramos? Pues por supuesto que no, porque todos entendemos que el hecho de ser vector potencial no lleva automáticamente al confinamiento, pero eso fue exactamente lo que se le aplicó a los niños, desafortunadamente. Y la verdadera pregunta grande en estos terrenos es ¿cuál es la potencia real de los niños como vectores? Y entonces yo quiero llamar su atención a esta afirmación por la fecha y por quién, de dónde se origina. Fecha, 25 de junio del 2020. Ya desde esa época y en boca de esta autoridad, la Academia Americana de Pediatría, se afirmaba que los niños tienen un mucho menor poder como vectores de lo que se estaba suponiendo hasta ese momento. Pero además, la Academia señaló un elemento que se nos olvidó a todos. Y aquí valdría la pena retomar la frase de Virchow que mencionó Juan Fernando al principio. Y es que cualquier consideración en la pandemia está dirigida a mitigar, no eliminar el riesgo. Porque es que cuando se presenta cualquier medida, alguien pregunta, ¿quién me garantiza que no se muere? Pues nadie se lo garantiza, ustedes y yo lo sabemos. Entonces, ¿qué se dice? Pues suban la vara. Y de suban la vara en suban la vara, terminamos con los protocolos que ya mencionó Francisco, absolutamente imposibles de cumplir hasta cuando este país tenga los niveles de desarrollo de Noruega o inclusive más. Entonces, tengamos eso perfectamente claro. De esa época, junio del año pasado a hoy, han corrido ríos de bibliografía. Esto es un pedacito de la que yo he recogido. Por supuesto, en esta bibliografía algunos señalamientos ha habido a la capacidad de los niños como vectores. Sin embargo, la inmensa mayoría de la bibliografía apunta claramente al hecho de que los niños son mucho menos vectores de lo que usualmente se afirma. Y este artículo que ustedes están viendo pone el dedo en la llaga sobre tal vez cuál es esa potencia real como vector. Ellos no lo afirman como tal, ellos no dicen que esa es la potencia real, pero leyendo el material que tienen, llega uno a la conclusión de que esa potencia relativa en concreto viene siendo algo así como 5% respecto de los adultos. Y eso es un hecho que debemos reseñar con absoluta claridad para todo el mundo. Entonces, así las cosas, preguntémonos, más allá de las simulaciones y de las especulaciones teóricas, ¿cómo le fue a los que han mantenido abiertas las escuelas? El primero de ellos, Japón, que desde mayo del año pasado empezó a abrir y desde junio del año pasado está completamente abierto, ¿sí? La UNESCO le hace seguimiento a la apertura de las escuelas. Como ustedes ven aquí, esto es una referencia sacada en el día de hoy, en donde se ve a Japón, por supuesto, completamente abierto, Colombia con apertura parcial, pero esa apertura parcial, y ya está perfectamente claro hoy, no llega al 10%. En más del 90%, Colombia está cerrada en las escuelas al día de hoy. Y por supuesto, el que sí está completamente cerrado y ha estado cerrado todo el tiempo en las escuelas es México. ¿Cómo le ha ido a Colombia, a México y Japón a lo largo de todo este tiempo? Esa es la gráfica de mortalidad de Japón, de México y de Colombia. Entonces, con estos elementos en la mano, se puede decir sí o sí, categóricamente, que si en febrero o marzo del año pasado esta balanza se inclinaba para el lado de acá, en este momento y desde hace mucho tiempo
la afirmación es contundente. Los niños deben estar en las escuelas deben estar abiertas. Y esto en lo que hace a los niños. Ahora, en lo que hace a la medicina, ¿qué? Primero, toda mi admiración, todo mi respeto. No soy capaz de expresarlo suficientemente por el médico de las trincheras, que ha pagado un alto precio por su sacrificio, así es que no hay discusión, que el médico de las trincheras merece todo nuestro reconocimiento, hay que quede claro. Pero la pregunta no es por el médico de las trincheras, es por la medicina. Pacho Cajiao lo puso de una manera muy elegante, la institucionalidad, para no ponerse más directo. Bueno, yo quisiera ir un poquito más allá y ser un poquito más concreto, porque es que resulta que cuando alguien con una autoridad no médica va a tomar una decisión sobre estos temas, ¿qué es lo único que puede hacer? Pues preguntarle al médico, obviamente. Es como si usted está en un avión, ¿a quién le pregunta? Pues al piloto, a nadie más. Bueno, pues una vez y otra vez, sistemáticamente a lo largo del tiempo, las autoridades que toman estas decisiones se voltean a donde la medicina y le preguntan, ¿las escuelas deben estar abiertas? ¿Y qué ha respondido sistemáticamente la medicina en todo este año y medio? Esto es lo que ha respondido. Cuando ese funcionario no médico, frente a la pregunta de si abre o no abre, recibe esta respuesta, ¿qué hace? Pues cierra, por supuesto, no tiene más que hacer. Entonces, mi afirmación es que si bien el médico de la trinchera merece toda nuestra admiración, yo sí creo que a los médicos o a la medicina, perdón, le ha faltado recordar la frase de Virchow que mencionó el doctor Juan Fernando. Una epidemia es un fenómeno social que conlleva algunos aspectos médicos y se nos olvidó eso. Y entonces en ese proceso no fuimos capaces como institucionalidad médica de llevarle el mensaje que los otros países desarrollados sí entendieron a cabalidad, que las escuelas son las últimas que se cierran y las primeras que se abren. Eso debe ser claro. Ya en este momento se anuncia que las escuelas regresan, así han regresado en el resto del mundo. En Colombia, este es el regreso del Colegio Canadiense de Medellín hace un año y acabo de hablar con su rector, quien me dice que transcurrió todo el año sin ningún traumatismo. Entonces, esto es como abren las escuelas de la Colombia profunda. ¿En qué condiciones abrirán las escuelas y qué niños llegarán a qué escuelas? Esto es lo que acaba de sacar el Ministerio de Salud como lineamientos para la apertura de las escuelas. Y las afirmaciones son 5 y solo 5. Y menciono el solo 5 porque todas las autoridades y con frecuencia también los médicos nos inventamos una enorme cantidad de talanqueras adicionales. Y la afirmación concreta de esta resolución son estas que ustedes ven acá. No se exige aprobación previa de protocolos, número 1. Y las medidas que se recomiendan son lavado de manos con agua corriente, no agua potable. Distanciamiento físico 1 metro, no hay un número específico de aforo. Uso de tapabocas para ciertos contextos, por ejemplo, niños menores de 1 año por ningún motivo, algunos niños con discapacidad tampoco, pero otros sí. Y por supuesto, adecuada ventilación donde sea posible. Y finalmente, ¿qué niños regresarán a qué escuelas? La primera pregunta es si los niños son homogéneos o son diversos. Y todos tenemos claro que son diversos, por supuesto. Entonces, diversos niños habrán tenido diversas afectaciones y llegarán diversos niños a la pospandemia. En ese contexto, habrá unos que llegan como si no hubiera pasado nada. Aquí no pasó nada, regresamos ya y no pasó nada. Esos son unos. Habrá otros que de pronto ganaron. Eso no es descartable. Algunos consiguieron autonomía, algunos construyeron funciones ejecutivas, en algunos aprendizajes implícitos, los niños aprendieron que el mundo digital no era solamente para jugar, sino para aprender y trabajar para la vida. En algunas actividades asincrónicas, niños con dificultades de memoria o atención tuvieron esa oportunidad de repasar. Algunos niños consiguieron una resiliencia enorme que les permitió crecer como seres humanos, igual sus familias e igual sus profesores que han hecho unos esfuerzos monumentales que no les hemos reconocido suficientemente. Y por supuesto, en ese matrimonio, familia, escuela, algunas cosas en algunos contextos funcionaron. Pero otros perdieron y la presunción que tenemos muchos
es que la inmensa mayoría de los niños están acá, sin lugar a dudas. Y en ese sentido, recojo las palabras de Francisco Cajiao. Una enorme cantidad de niños está acá. Perdieron porque no lograron conseguir autonomía y generaron unas brechas de conocimientos enormes. No construyeron funciones ejecutivas. Quedaron como analfabetas digitales para la vida que nunca lograron entender que eso era algo más para jugar. Los maestros que tenían esos niños no se focalizaron solamente en actividades sincrónicas que para niños con dificultades de memoria, de atención o lenguaje tuvieron efectos desastrosos. Muchos niños quedaron muy frágiles, temerosos, inútiles realmente, ansiosos y deprimidos. Para muchas familias esto no fue ninguna maravilla. Esto generó violencia intrafamiliar. Y por supuesto los maestros, algunos, no fueron capaces de hacer esa transición y se quedaron pegados en montar la misma vieja escuela con todos los vicios en un Zoom y nada más que eso. Y por supuesto ese matrimonio familia-escuela no llegó a ninguna parte. Discúlpeme que a diferencia de Francisco Cajiao, que se robó 1 minuto, me robé 3, les pido disculpas y esto es lo que creo que puedo aportar. El resto será en la discusión. Muchas gracias. Bien, vamos entonces a proceder a la parte que me corresponde a mí, que es la educación en tiempos de pandemia, y la he subtitulado Las cavilaciones de un pediatra puericultor. Y se trata de cavilaciones específicamente porque ya es lo único que uno puede hacer y máxime que todo cambia. A lo mejor cuando esto ya se ponga en escena en el momento del Congreso, va a haber muchas cosas que han cambiado, algunas puede que no sean verdad, etcétera, etcétera. Estamos pues en una situación completamente cambiante. No tengo ningún conflicto de interés y pretendo esta agenda, unos conceptos, las vivencias y unas recomendaciones en 2 áreas específicas. Estos son los conceptos que quiero desarrollar. El concepto crianza, educación, socialización. Somos muy dados a que el ámbito hogareño se llama crianza, el ámbito escolar se llama educación y el ámbito que no está ni en la casa ni en la escuela se llama socialización. El grupo de puericultura de la Universidad de Antioquia plantea con la UNESCO que estos elementos son similares en lo estructural, en lo fundamental. Por eso acuñamos esa palabra sin ningún guión, sin ninguna coma, para que podamos cumplir los objetivos que tenemos en esos ámbitos. Aprender a ser, aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos, no solo para el futuro, sino también en el presente. Y todo esto se ancla en los derechos, que es el hilo conductor de lo que yo quiero exponer en este momento. El artículo 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño se refiere a al derecho a la educación. Y esto está muy bien definido por los comentaristas de la edición UNICEF de la Convención para Colombia. Y es cómo se debe reconocer ese derecho a la educación con una finalidad específica que ya los compañeros que me precedieron han explicado con mucha claridad. Por esto insistimos en que el concepto es de crianza, educación, socialización. Esa crianza, educación, socialización tiene que ver con con la inter y con la transdisciplinariedad, es decir, es un asunto de niñología. Y la niñología se basa en el interés superior del niño. Entonces, tanto lo que dijo Francisco Cajiao, como lo que dijo Jorge Eslava, como lo que voy a decir yo, son asuntos del interés superior del niño, que es el hilo conductor de la Convención sobre los Derechos del Niño y, por lo tanto, de los derechos de niños, niñas y adolescentes. El segundo concepto es el adentro y el afuera. Estábamos acostumbrados a que se vivía un rato en el adentro, otro rato en el afuera. Los niños tenían mucho tiempo en el afuera y muy poquito tiempo en el adentro. Esto es una razón de tipo sociopolítico que vamos a tratar de desglosar en algo, pero llegó el confinamiento. Y ese confinamiento, que es poner algo o alguien dentro de unos límites determinados con el fin de que no se produzca un daño, cambió por completo el tercer elemento, que es el cuidado. Y ese cuidado, en su dimensión política, es un sacrificio que tienen que hacer los cuidadores para de sus deseos y de sus aspiraciones y un difícil equilibrio entre sus obligaciones conflictivas. Entonces, la tendencia actual, desde hace mucho tiempo y desde sobre todo la consolidación de la escuela, es que el cuidado ya no sea solo en la casa y solo por mujeres, sino que sea una parte en la casa y una parte por fuera. Y la escuela tiene una función fundamental.
en esa sociedad cuidadora. 3 elementos de ellos no son los únicos, es asistencia, protección e inclusión. Y con la pandemia y el confinamiento, ya con el adentro, que se utilizó como respuesta, una respuesta, ya he señalado errores, se han señalado errores en las charlas anteriores, se retrocedió completamente en este propósito social y regresamos a la feminización del cuidado. Esto, ¿cómo se irá a traducir? Feminización, como la vemos en la parte de abajo, exclusivamente la mujer, o una feminización parcial con la colaboración de los varones cuidadores en la casa. Y esto en todo caso se sustituyó por protocolos de actuación. Entonces sacamos, como dice Jorge Eslava, ríos de protocolos de actuación. Acertados, equivocados, exagerados, minimizados, etcétera, etcétera. ¿Qué implicaciones tendrá esta situación? No sé, yo estoy muy preocupado por esa situación. Y el último concepto que quiero analizar es la relación pandemia-sindemia. Sindemia es una sinergia de elementos que ocurren. Se ha mencionado exactamente esa sinergia, pero sin ponerle la palabra. Y la sindemia es un concepto que ha tratado de hacer carrera con el fin de que podamos afrontar la situación de la mejor manera correcta. Es claro que una sindemia implica no solo el problema médico, que ya lo hizo Jorge, lo explicó Jorge Eslava con lujo de detalles, que es mínimo, es despreciable epidemiológicamente, despreciable, no desde el punto de vista humano, obviamente, que no. Cualquier niño que se enferme, cualquier niño que se agrave, cualquier niño que se muere, como cualquier adulto, es supremamente delicado porque una vida humana vale muchísimo. Pero desde el punto de vista epidemiológico no tiene ninguna importancia para un análisis de conjunto. Entonces implica una crisis socioeconómica, una crisis climática y una crisis de salud, que funcionan a la manera de las muñecas rusas, las matrioscas, una dentro de la otra, siempre conteniéndose a esto. Pero en la práctica hemos negado la sindemia para hacer los análisis, mediante el no nombrarla, por ejemplo, es una de las maneras claras, y hablar simplemente de la pandemia. Entonces, cuando hablamos exclusivamente de la pandemia, es muy fácil tomar posición política, posición científica, etcétera, alrededor de eso. Pero cuando se habla de sindemia, ya la cosa no es tan fácil. O mediante declaraciones y propuestas retrotópicas como el regreso a la normalidad, como restaurar la sana convivencia, que oímos en declaraciones de organizaciones y de personas. ¿Cuáles han sido las vivencias que también se han mencionado? Entonces, todos los países hicieron cosas como las que vemos en la diapositiva. Intentaron hacer muchas cosas. Una de las más importantes es la de la izquierda, los ingresos básicos de emergencia, que nunca ocurrieron de una manera sólida en nuestro país. Todavía ni siquiera hemos logrado definir lo de la renta básica fundamental para las personas. Y un concepto que he discutido desde hace tiempo en estas cavilaciones es el concepto de la inmensa mayoría y la inmensa minoría. La inmensa mayoría de los niños, niñas y adolescentes nuestros es lo que se llama la infancia hiporrealizada o desrealizada, que no tiene acceso a lo último en tecnología. Y la inmensa minoría es la infancia hiperrealizada, que es la infancia de la realidad virtual, tiene acceso a todo eso. Esos son los que, si miramos, si pensamos en las 3 últimas diapositivas de Jorge Eslava, a los que les ha ido relativamente bien, a los que probablemente van a llegar muy bien cuando exista la reapertura total. Y casi todos los estudios, o todos los estudios que yo conozco, se han hecho en esa inmensa minoría que tiene la manera de que las encuestas les lleguen por estos dispositivos digitales. En este entorno, la familia durante la sindemia es una familia que llamamos en crisis no normativa, en la que todos sus recursos de adaptabilidad son puestos a prueba. Y se presumió desde el principio, y se han ido demostrando paulatinamente en pequeños grupos poblacionales, pero en numerosos artículos en todo el mundo, que hay dificultades con las vinculaciones, con las rutinas, con la salud mental y con el trato, sobre todo por las violencias, que es una de las cosas más duras y que se pueden medir con más seguridad. En esta crianza, educación, socialización, todo se trastocó y todo se trastocó, entre ellos la parte correspondiente al aparato escolar. Lo dice, por ejemplo, un pediatra uruguayo, Sebastián González, que nos
ha escrito mucho sobre esto y como lo puso también en una diapositiva Jorge Eslava, el confinamiento de los niños fueron de las primeras medidas que se tomaron, pero de las últimas en dejarse de lado. Y ya todo esto nos ha mostrado que lo que está ocurriendo en este momento, al día de hoy, es que no es oportuna la reapertura económica, ni siquiera para compañeros nuestros que opinan con frecuencia sobre la situación, como Hernando Villamizar, que nos dice que cuesta mucho entender esta estrategia nacional en este momento de una reapertura económica que necesariamente tiene que ser tenida en cuenta cuando hacemos análisis endémico y no análisis pandémico. Lo podemos ver como en esta diapositiva, como la sociedad representada por este individuo va detrás del dinero con un montón de SARS-CoV-2 y ahí encima de él. Y cuando una sociedad lamenta más la pérdida económica que la pérdida de vidas, es porque ya estaba profundamente enferma antes de la llegada del virus. Estamos pues en la época del sálvese quien pueda. Eso no quiere decir que entonces tengamos nosotros que tomar medidas que ya se han criticado suficientemente y que yo critico también, como el confinamiento de niños, niñas y adolescentes sin necesidad. Una de las opinadoras sobre este asunto en nuestro país es la doctora Isabel Segovia, que ha luchado por la educación presencial y ella la compara con los DES. Entonces hay una profunda desesperanza, un profundo desasosiego, tremenda desilusión, desesperación, desazón. Entonces a toda la generación que ha tenido este confinamiento y la pérdida de la posibilidad de escolarización, entonces le señala que está absolutamente desalentada, desanimada, desmotivada, descorazonada y desolada. Es decir, tenemos un país patas arriba por muchísimas razones, a lo cual se le suma en el día de hoy un estallido social de gran magnitud. Terminemos con unas recomendaciones entonces. Entre estas cavilaciones vamos a hablar algo de los derechos humanos para las recomendaciones. Para los niños en edad preescolar, la crianza, educación, socialización, la tenemos que mirar desde el punto de vista de sus derechos y entender que durante la pandemia hubo una situación que es nueva. Los padres y niños todo el día en la casa juntos. Se alteró la vida por completo. La casa ya es oficina, salón de clases, patio de recreo. Los niños no tienen transporte, no tienen jardín, no tienen compañeros. Los padres viven en la casa haciendo todo. Teletrabajo, en medio de inestabilidad económica, laboral, social y emocional. Y en todos adultos, niños, niñas y adolescentes hay tensión, incertidumbre, malas noticias, angustia, miedo, que lo señaló muy bien Francisco Cajiao, irritabilidad, inseguridad. Para todo entonces, la respuesta en el modelo de análisis sindémico y en el modelo de entender a los niños, niñas y adolescentes en un proceso de crianza, educación, socialización, es el acompañamiento, que es estar ahí. ¿Con qué? Con disponibilidad para darse cuenta de que no están solos, estén confinados o no estén confinados. Y para hacerle frente a esto, entonces nos dicen personas que opinan sobre esto, mantener las rutinas. Algunas rutinas que se deben continuar, el horario de levantarse, el horario de acostarse, ya Francisco Cajiao escribió esta semana y lo dijo hoy en su charla, no sabemos qué va a pasar con esa disciplina que se perrateó en esta época de confinamiento, el tiempo del baño, el horario de comida, los mismos cuidados en la casa, exactamente las mismas disciplinas que hemos tenido siempre. Tiempo para estudiar, tiempo para jugar, tiempo para no hacer nada, tiempo para ver juntos una película, tiempo para visitar a familiares por medio de dispositivos. Y en la edad escolar me referiré al último libro de Francesco Tonucci, escrito durante la pandemia, que es ¿Puede un virus cambiar la escuela? Este libro recuerda varios de los artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Uno, el artículo 28, que es el reconocimiento por parte de los estados que la firmen del derecho a la educación. Y en la edición que mencioné, todo niño tiene derecho a la educación. Y por lo tanto es obligación del Estado dar esa educación en las mejores condiciones posibles. Y el más violentado de todos, pero de todos, es el artículo 12. El artículo sobre la opinión del niño. El niño tiene derecho a expresar su opinión. Y todos esos decretos tan interesantes que nos mostró Jorge Eslava
han sido hechos con opiniones de expertos y no con las opiniones de los niños. No han oído a los niños. Yo sé colegios porque tuve la tarea de buscar colegios y hay algunos que escucharon a sus niños, a sus niñas para definir sus políticas de reapertura. Es el momento entonces de las utopías. Dice Tonucci, el mundo se detuvo, la escuela no. Y en su experiencia, las cosas, esto fue mencionado también, las cosas que dijeron los niños, a los que escucharon, es que echaban de menos a los amigos, compañeros y recreos, que es el fenómeno fundamental de socialización en esta edad. Estaban muy bien con papá y mamá, muchísimos de los que contestaron, y estaban hartos de los deberes escolares. Yo creo que hay muchos niños de los que no contestaron que no estaban muy bien con papá y mamá. Y si se tiene en cuenta el artículo 12 de la Convención, todas las propuestas deberían surgir de lo que digan los niños, pero en Colombia surgieron de la opinión de expertos. ¿Cuál es la propuesta fundamental de la pedagogía en el confinamiento? Estando en confinamiento, y todavía hay muchos niños que van a estar en confinamiento. El mundo de niños, niñas y adolescentes se redujo al hogar, solo el adentro. Entonces convirtamos la casa en un laboratorio, dice Tonucci. Y los adultos, los cuidadores adultos, somos los ayudantes de ese laboratorio. Esta semana salió un artículo de UNICEF durante la segunda ola de COVID-19, hicieron análisis y encontraron que el juego fue el escudo protector. Entonces, por eso, Tonucci sostiene que en ese adentro la actividad fundamental es el juego. ¿Cuáles son algunas de esas actividades en ese laboratorio? ¿Y para qué son? Para aprender habilidades, para descubrir reglas, características, lo que llama muy bien Jorge Eslava, funciones ejecutivas, y algunas actividades son un laboratorio de ciencias, la cocina, un laboratorio de historia, mirar fotos, lengua, escritura de un diario. Ya muchas de las cosas que yo he dicho es del diario que yo tengo escrito sobre toda la vida en Sindemia, el plano de la casa, por ejemplo, para geometría, lectura, teatro, video, expresión artística. Y terminemos con la reapertura. ¿Se puede afirmar que la escuela que se tenía funcionaba? ¿Esto lo debemos mirar como una utopía, la respuesta a esta pregunta, o simplemente como una retrotopía? Es decir, si decimos que funcionaba muy bien, entonces simplemente volvamos a lo mismo. Y hay una comisión canadiense que tiene esta situación cuantificada y nos dice, si no se encuentra estos niños que son desertores de la escuela primaria, también lo dijo Francisco Cajiao y lo dijo Jorge Eslava, son muchos los niños que no van a regresar, tanto de primaria como de secundaria, y si no regresan, ¿qué va a pasar con esta situación? Entonces nosotros debemos preocuparnos por esta situación tan supremamente grave. Y Tonucci dice, para esto debemos tener en cuenta como objetivo que cada uno se sienta, objetivo de la educación, que cada uno se sienta aceptado, reconocido y realizado por aquello por lo que ha nacido, y no por lo que quisieran sus padres, sus enseñantes o el mercado. Estamos hablando entonces de crianza, educación, socialización, y propone 5 propuestas. Proyecto educativo integrado, vamos a la escuela solos o mejor con los amigos, calles cercanas a la escuela como área de protección. Esta segunda y tercera son de las más difíciles de aceptar para un país como Colombia. Una nueva escuela que aproveche las enseñanzas de la pandemia y sobre todo ser conscientes de recuperar la participación como derecho inviolable de los niños, niñas y adolescentes con asunción y reparto de responsabilidades. Que se han perdido los niños en el tiempo del adentro, también lo mencionó, por eso no me voy a detener mucho, Jorge Eslava. No debemos preocuparnos porque han perdido el plan de estudio. Eso es muy fácilmente recuperable. Yo tengo mucha confianza en la capacidad plástica del cerebro de los niños, niñas y adolescentes. Antes de los 18 años esa plasticidad es maravillosa. Entonces no nos debemos preocupar por eso que se ha perdido, sino dedicarnos a hacer salir todo lo que han ganado y aprendido. Recordemos esas 3 últimas maravillosas diapositivas de Jorge Eslava a lo largo del confinamiento y en la nueva e intensa relación con sus cuidadores. La sociedad está exigiendo eso. Entonces hay un grupo muy poderoso de Colombia que tiene un pliego de peticiones y que exige al gobierno nacional en este momento una reapertura como la que pidieron con toda claridad mis 2 compañeros anteriores. Es necesario entonces entender con Tonucci que esto no es únicamente por la excepcionalidad del momento. Cuando se acabe el adentro y el hogar, tenemos que luchar utópicamente por una escuela diferente. Muchas gracias. Bueno, mil gracias a todos por
su atención hoy en un tema que nos convoca y que realmente ha sido una gran tensión del conocimiento desde hace bastantes meses atrás, desde cuando esta pandemia nos tocó. Entonces, en ese sentido, declaro que para esta conferencia el único conflicto de interés que tengo es el amor que siento y el trabajo incansable por el bienestar y la felicidad de los niños, niñas y adolescentes. También quiero expresar que las decisiones tomadas y las opiniones expresadas durante esta charla corresponden a la mejor evidencia científica disponible hasta la fecha y está basada en estas organizaciones internacionales como los CDC de Estados Unidos, europeos, la Organización Mundial de la Salud, algunos documentos extraídos de la Asociación Española de Pediatría, de la Academia Americana de Pediatría y por ende nuestras guías y recomendaciones también desde la Sociedad Colombiana de Pediatría. Entonces, poquito más de un año, este enemigo invisible llegó y aunque en términos médicos la población y la edad pediátrica no es considerada un grupo de alto riesgo para el nuevo coronavirus, pues los impactos de la pandemia sí son muy significativos en este grupo de edad. La COVID-19 limitó las posibilidades que los niños, niñas y adolescentes accedieran a servicios de salud, a las instituciones educativas, aumentando aún más esta brecha de inequidad. Pese a que la infancia no era el foco de la pandemia y no lo sigue siendo, las medidas de aislamiento social, el cierre de las escuelas y el confinamiento han afectado la vida de millones y millones de niños, niñas y adolescentes. Por eso, mientras el mundo responde al COVID-19, ¿qué estamos haciendo para mejorar el mundo para los niños? Y es así como desde la Sociedad Colombiana de Pediatría siempre nuestro interés es velar por ese bienestar y por ese interés superior del niño. Entonces, llegó el coronavirus, ¿qué pasó? En el mundo hay cerca de 2 billones de niños que corresponden al 28% de la población mundial. Y todos han sido afectados por causa de la pandemia, porque han cesado sus actividades habituales. Es así como a través del mundo hubo un cierre de las escuelas con el ánimo de prevenir la transmisión o disminuir la transmisión de la infección por SARS-CoV-2. Entonces aquí podemos ver en rojo donde estamos nosotros, Colombia, Latinoamérica y en general nuestro continente, donde las escuelas permanecieron cerradas, pero durante casi un año o más de un año. Pero quiero mostrarles también aquí, por ejemplo, en azul más oscuro, donde vemos que además son los países donde por mayor tiempo estuvieron cerradas. ¿Qué generó o qué ha ocasionado esto? Entonces, tenemos que, mientras la infancia seguía invisible para muchos, con este panorama, con las aulas vacías y los niños confinados en su casa, comenzaron a salir cantidades de estudios y descripciones y en la literatura científica, como por ejemplo aquí les muestro algunos de las cantidades de estudios que salieron, y este que vemos arriba a mano izquierda de la pantalla, que es muy importante porque nos habla de cómo era la transmisión del nuevo coronavirus en los colegios en el Reino Unido. Entonces, como ellos inicialmente no habían cerrado, entonces estuvieron documentando cómo era la transmisión y se dieron cuenta que era más que todo entre los miembros del staff. Muy poco de staff a niños, aún menos de los niños al staff, y casi ninguna infección o muy poquita entre los niños. Entonces, esto nos habla de la direccionalidad que tiene la transmisión de la infección, lo cual es favorable para nuestros niños. Además, siguen saliendo estudios y ya se empiezan a documentar y a demostrar estas inequidades que hay por el cierre de las escuelas como respuesta a la COVID-19. Y aparecen los informes donde, aparte de todo, se está afectando también la salud mental de los niños, niñas y adolescentes.
empiezan a aumentar los síntomas como la depresión, la ansiedad y la angustia, derivados de la falta de interacción social, la limitación a la que se vieron sometidos, esa limitación de los afectos, el no poder abrazar a sus abuelos, y más aún el temor en el que se vivía, como esa sensación de miedo que se estaba viviendo, y peor aún si se perdía algún familiar o un miembro de la familia querido para estos niños. Además, pues el desarrollo de las habilidades cognitivas, sociales y de comunicación no verbal, especialmente cuando esto se daba en los primeros años de vida. De toda esa evidencia analizada, de todos esos reportes, de todos esos estudios, entonces, desde la Sociedad Colombiana de Pediatría, preocupados por esto, realmente sumamos, evaluamos, miramos, y siempre con base en esta mejor evidencia, trabajamos sobre estos puntos importantes, que son que los niños se infectan poco, además sufren de una forma mucho menos severa la enfermedad, porque además parece que transmiten menos el virus en comparación con los adultos, especialmente si son menores de 10 años. Además se plantea la necesidad urgente del regreso a la escolarización y a las clases presenciales de los niños, niñas y adolescentes. Un concepto supremamente importante y que se manejó siempre para poder hacer las recomendaciones basadas en la evidencia era la transmisibilidad. Y de todos esos estudios también se demostró por evidencia que la transmisión de adultos a niños en los entornos domésticos era cuando más se daba, y había muy poca evidencia que mostraba que fuera al revés o que se diera en el entorno escolar, con una muy limitada evidencia que las escuelas estuvieran impulsando la transmisión del virus en la comunidad. Sin embargo, la transmisión comunitaria, lo que podíamos ver como reflejo de la transmisión comunitaria, se daba en el entorno escolar. Esto quiere decir que donde había un menor infectado, muy seguramente un adulto era el caso índice que había generado la infección. Entonces, algunas estadísticas que nos muestran, estas son aquí en Colombia, extraídas del Instituto Nacional de Salud, para ver que realmente sustentar que esta infección se presenta menos en niños y con menos gravedad. Vemos como respecto al número total de casos en nuestro país, el 8% corresponde a la población menor de 18 años. Respecto a la hospitalización, la han requerido el 0.4% de los niños. El ingreso a una unidad de cuidado intensivo pediátrica está en el 0.04% y el número de fallecidos está en el 0.1%. Entonces, si tenemos en cuenta estos datos, comparado con los adultos, pues definitivamente los niños no son el foco principal y están siendo mucho más afectados por los efectos indirectos de la pandemia que por la pandemia en sí como tal. Entonces se vuelve una urgencia y una necesidad realmente volver al colegio. Y aquí otras razones más para volver. Entonces todo ha ido regresando de manera gradual, progresiva y segura, todo, la parte económica, los parques, los bares, etcétera, centros comerciales, porque las escuelas no. Es supremamente importante este punto. Además, los niños hacen parte de la cadena de transmisión, pero se infectan menos y con menos gravedad. Porque además, gravísimo, se han perdido los aprendizajes. Esto puede afectar el desarrollo cognitivo, emocional y social, además de los procesos académicos. Se han profundizado las brechas de aprendizaje, se ha acentuado la desigualdad, la inequidad. Recordemos que en nuestro país, nuestra diversa Colombia, no todos tienen el acceso a internet, los dispositivos para recibir esa educación virtual. Muchas veces las escuelas son unos sitios seguros donde los niños van, se alimentan y están en un entorno que es seguro y protector para ellos. Por cada día que pasen los niños por fuera del colegio, se corre el riesgo de mayor deserción escolar, cosa que no queremos. Es así como desde la Sociedad Colombiana de Pediatría, con todos esos argumentos, hacemos nuestra posición de regreso al colegio de manera progresiva y segura, donde me voy a permitir leer porque es bastante importante y es el resumen de toda la evidencia que hemos analizado.
Entonces, la Sociedad Colombiana de Pediatría aplaude todos los esfuerzos para que las niñas, niños y adolescentes regresen a las aulas, ofreciéndoles todas las medidas de seguridad posible, para de esta forma garantizar el aprendizaje y contribuir al bienestar físico y mental, al desarrollo y a la socialización de los niños. Durante el curso de esta pandemia, los niños han sido seriamente afectados. Día a día han vivido de cerca la angustia de sus familias por una situación compleja. Algunos han visto morir a sus abuelos y familiares queridos y todos han perdido un año de vida normal, de vida escolar, de juegos, de abrazos y de interacción con sus amigos. La escuela es esencial para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Les proporciona oportunidades para aprender, para hacer y mantener amigos, para el ejercicio y el deporte, para superar sus problemas y en muchos casos para tener acceso a un programa adecuado de alimentación y nutrición. Las consecuencias de un año fuera de las aulas son incalculables, entre las que están el aumento de la inequidad en el aprendizaje, así como también la reducción del apego a la escuela con riesgo de deserción escolar definitiva, lo que amplía aún más la brecha en detrimento de los estratos sociales más deprimidos. Actualmente, la evidencia científica ha demostrado que los niños parecen contagiarse menos y la inmensa mayoría cursan asintomáticos, o si acaso tienen una enfermedad leve a moderada. Hoy todo indica que además de enfermarse menos, los niños, especialmente los menores de 10 años, transmiten menos el virus y definitivamente no se han identificado como grandes propagadores de la enfermedad. El COVID-19 no se origina en los colegios ni se propaga de allí a la comunidad. Lo que sucede en el colegio es un reflejo de lo que pasa en la comunidad y en general hay más riesgo de contagio fuera de la escuela que en ella. Los principios claves para prevenir y contener el contagio en los colegios son el distanciamiento físico, el uso adecuado de las mascarillas, el lavado de manos y el uso de alcohol al 60-70% para desinfección de manos, la ventilación adecuada en los salones, la limpieza general y desinfección de superficies, al igual que otras medidas como la adecuada señalización, el flujo controlado de estudiantes, los recreos escalonados y otras indicaciones para evitar que grupos de alumnos de diferentes cursos tengan contacto entre sí. Es así como proponemos el regreso seguro a las aulas y vamos a entregar unas guías de este regreso seguro para que los pediatras apoyen familias, colegios y autoridades locales en las mejores prácticas para proteger la vida y seguridad de los niños y de la comunidad educativa. La Sociedad Colombiana de Pediatría hace un llamado a las autoridades de salud para vigilar y procurar que los niños, niñas y adolescentes tengan acompañamiento profesional en caso de afectación de la salud mental y también que se puedan acompañar a las familias con niños con condiciones especiales de salud como escolares con discapacidad. La Sociedad Colombiana de Pediatría hace un llamado a las autoridades y a todos los colombianos para que hagan cumplir y cumplan con las recomendaciones para contener el COVID-19, pues el regreso a las aulas indudablemente se vería afectado por lo que pase en la comunidad, comprometiendo la incorporación definitiva y segura de los niños a las escuelas. Recomendamos a todos los colegios seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias y educativas, locales, nacionales e internacionales, aquí referidas, para permitir que el regreso progresivo y seguro de los niños, niñas y adolescentes a las aulas sea una realidad. Todo esto derivado de la evidencia científica que he mencionado. Y esas son nuestras guías que se pueden consultar en la página web de la SCP. Y un punto que solo quiero resaltarles, porque es un documento completo que pueden consultar, son las estrategias de mitigación para reducir la transmisión del SARS-CoV-2 en las escuelas. Y son las estrategias planteadas que ya mencionamos en resumen en el comunicado. Un punto importante que tenemos que hacer énfasis es en la búsqueda del seguimiento de contactos, así como la educación a los niños y a los familiares y en general a la población para que sigan estas medidas de autocuidado y que puedan saber cuándo o no asistir. Y eso es un llamado, ya para terminar, es un llamado que hace la UNICEF y esto se llama la clase de la pandemia. Es una maqueta que ellos elaboraron con 168 pupitres vacíos. Cada uno significa 1 millón de estudiantes que ha dejado de ir a las aulas y que además ese morral vacío está significando que el futuro de la infancia quedó en puntos suspensivos. Está
a la expectativa, está suspendido su futuro. Entonces, aquí para mostrar que en Latinoamérica vemos cómo de las escuelas que llevan un año cerradas, de 14 países, resulta que Latinoamérica son las 2/3 partes han mantenido sus aulas cerradas por más de un año. Y con esto se han afectado 98 millones de niños. Entonces, el llamado es a la importancia que tiene, a la concientización que debemos tener para enseñar, para el autocuidado y para defender este derecho a la educación que tienen los niños, niñas y adolescentes. Estos son algunos de las recomendaciones por la alerta que generó la UNICEF, donde nos habla del cierre de las escuelas, ya lo sabemos, unas consecuencias desastrosas, no solo para la educación, también para el bienestar de los niños, y que los niños más vulnerables y los que no pueden acceder a educación virtual tienen más probabilidades de no regresar nunca a la escuela e incluso ser víctimas de matrimonio y de trabajo infantil. Para la mayoría de niños en edad escolar en el mundo, las escuelas son el único lugar en el que pueden relacionarse con sus compañeros, encontrar apoyo, acceder a servicios de salud e inmunización y obtener comidas nutritivas. No puedo terminar sin recordar la importancia que tiene la vacunación. Los esquemas de vacunación al día son necesarios para contribuir a ese regreso seguro a las aulas, disminuyendo la susceptibilidad de los niños a enfermarse y a que aparezcan nuevos brotes de enfermedades por algunas enfermedades que ya estaban controladas y que están prevenibles por vacunación. Entonces, otro de los aspectos a evaluar son, por ejemplo, este tipo de alteraciones que hemos mencionado y que vemos, por ejemplo, los síntomas de niños con depresión, con angustia, con tristeza, con infelicidad. Además, estamos viendo cómo han reaparecido por el cambio de los hábitos alimentarios, por los malos hábitos en cuanto a alimentación, la falta de actividad física que está contribuyendo a que se aumente el sobrepeso y la obesidad en la población, y resulta que estamos a puertas de una sindemia, que no es más que la sinergia con una pandemia, o sea, el SARS-CoV-2 sumado a otro tipo de enfermedades que no necesariamente son infecciosas, pero que afectan sumadas entre sí de una manera muy grave a nuestra población infantil. Entonces, quiero dejarlos para terminar con esta reflexión. Observa cuál es tu propia responsabilidad en el desorden del mundo del que te quejas. ¿Qué estamos haciendo para que nuestros niños, niñas y adolescentes estén con ese bienestar que tanto aclamamos y que tanto queremos y propendemos para ellos? Entonces, debemos darle prioridad a esta reapertura de las escuelas, hacer todo lo posible para que cuando estén abiertas y estén ya funcionando completamente, sean más seguras, que se incluyan iniciativas para que además los niños también recuperen esa educación perdida. Muchas gracias. El excelente recorrido conceptual por parte de nuestros expertos, al que hemos asistido en los minutos precedentes, nos muestran la inmensa importancia de la educación y la alta vulnerabilidad que este proceso puede tener frente a circunstancias sobrevinientes. Se ha dicho, y con razón, que la educación es el pasaporte para la libertad, que quien se educa se hace libre y que quien tiene acceso a ella va a poder afrontar la vida en las mejores circunstancias. Quiero compartir con ustedes una reflexión del escritor norteamericano Sidney Harris, quien dice que el propósito fundamental de la educación debe ser convertir los espejos en ventanas. Y esto es precisamente lo opuesto, lo que ha ocurrido bajo estas circunstancias del confinamiento, que estamos seguros todos
se ha prolongado mucho más de la cuenta. Quiero que como resultado final de esta interesantísima actividad académica, cada uno de los expositores y en el orden en que se hizo la exposición, en 2 minutos nos comunique un mensaje basado en sus análisis y en sus propuestas que nos ayude a todos a aumentar el discernimiento frente a la situación y a comunicar cada vez mejor lo que deba comunicarse. Bienvenido, profesor Francisco Cajiao. Muchas gracias, doctor Juan Fernando. Yo creo que es indispensable que entendamos que la Constitución Nacional es lo único que tenemos por el momento en común, todos los colombianos, en unos momentos tan difíciles. Que hay un elemento fundamental de esa Constitución que es el derecho fundamental a la educación. Y que ese derecho fundamental a la educación no es negociable. No puede ser negociado de ninguna manera, y menos después de tanto tiempo en que ha sido cancelado. Cuando el Estado no es capaz de garantizar un derecho, entra en una situación muy grave. Y yo creo que este es el momento en que toda la sociedad, las sociedades profesionales, de médicos, de maestros, de profesionales en general, debemos exigir el regreso inmediato a la escolaridad, porque esa es la exigencia de garantía de un derecho fundamental. Yo creo que eso es la base fundamental del futuro de este país. Doctor Jorge Eslava. Gracias, Juan Fernando. El COVID no se ha ido, ni se va a ir, todos lo sabemos. No lo hizo el Zika, no lo hizo el VIH, no lo ha hecho ninguno de ellos y no se va a ir. Entonces, los señalamientos que hice no eran producto del malestar con mi profesión o mis colegas a título de espejo retrovisor. No, era mirando para adelante. Porque como el COVID no se ha ido, vamos a ver nuevos episodios de COVID. Y es muy importante que a raíz de estas reflexiones todos tengamos claro qué es lo que tenemos que hacer individual y colectivamente frente a eso. Y aquí retomo la cita que hizo la doctora Fama de Sigmund Freud. Pregúntate cuál es tu responsabilidad en los defectos del mundo que criticas. Entonces, individualmente como médicos, frente a cada uno de nuestros pacientes, para desmontar esa pandemia de pánico irracional a la que asistimos, que mantiene a los niños confinados. Y colectivamente, como institucionalidad médica, que tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor que el que hasta ahora ha hecho para difundir frente a toda la sociedad y las autoridades la importancia de que los niños regresen a las aulas. Mi llamado, mi mensaje, como pediste, Juan Fernando, es a que todos empeñemos nuestro mejor esfuerzo por conseguir lo que los niños necesitan y merecen. El bienestar para ellos está en ese regreso a la presencialidad. Muchas gracias a la sociedad por su invitación. Doctor Álvaro Posada. Muy bien, yo quiero invitar a todos los niñólogos de Colombia. Y niñólogo es todo aquel que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes y entiende que lo fundamental de la abogacía por ellos es el interés superior del niño. Quiero invitar a todos los niñólogos a que acompañemos decididamente esta reapertura para tener, así sea utópicamente, pensada una mejor escuela para ellos. Doctora Marcela Fama. Me uno a los comentarios de mis compañeros de panel y pues realmente el mensaje para llevar a casa es que no hay verdades absolutas, no existe un riesgo cero, pero por ahora con la evidencia científica y con el análisis que hay, urge el regreso al colegio por todo lo expuesto anteriormente y porque hasta el momento no se ha demostrado que el regreso al colegio genere un aumento en los contagios y se cumple con las medidas de seguridad.
Eso es importante tenerlo claro para que con urgencia regresemos al colegio de una manera que sea progresiva, segura y definitiva. Y bueno, invitarla a todos los pediatras del país y a todos a que tengamos siempre claro este objetivo para el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes. No me resta sino agradecer inmensamente a todos los amigos, colegas y profesionales participantes en esta actividad académica, que estoy seguro va a dar muchas luces a todos nuestros colegas pediatras que han tenido la gentileza de vincularse con nosotros en este Congreso Colombiano Virtual de Pediatría, para que estos elementos reunidos nos permitan lo que debemos hacer siempre: participar en la educación, educar siempre, para que así los padres de familia, los niños y las niñas tomen las mejores opciones y alcancen los mayores niveles de educación y de aprestamientos para el derecho a la buena vida que todos tenemos como seres humanos. Muchísimas gracias.